antes de los ruegos y preguntas, ¿tenéis alguna moción de urgencia o algo? Nada. Bueno, entonces antes de empezar con los ruegos y preguntas, os voy a dar información sobre la subvención del quinto contenedor. Bueno, ya en la junta anterior ya se informó que se iba a pedir la segunda fase del quinto contenedor y entonces se volverá a solicitar. Nos ha llevado a volver a solicitar la subvención para satisfacer por completo la demanda existente en la población en lo que respecta a la recogida selectiva de materia orgánica de origen vegetal. Y al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que el compostaje doméstico es muy importante, hemos decidido ampliar la nueva solicitud a fomentar dicha práctica como medida complementaria a la implantación del contenedor marrón o quinto contenedor personalizado. Entonces, las acciones que se van a hacer en esta nueva fase de subvenciones, el primero es la elaboración de un folleto de presentación de la campaña para funcionar en todos los domicilios de los municipios que integran la mancomunidad, carteles para colocar en edificios públicos, en marquesinas de las paradas de autobuses y un folleto informativo que detalle los residuos que hay que depositar en el marrón, como el anterior. El segundo es la organización y desarrollo de reuniones informativas en los 9 municipios, repartidas en función del rango que corresponda para el reparto de los materiales. La cesta de 10 litros, bolsas compostables, folleto informativo y una llave para abrir el contenedor marrón. Esto supone un trabajo previo de organizar los locales y el transporte de los materiales desde el almacén central hasta los diferentes puntos de reparto. Bueno, esto es lo mismo que en la primera fase. Tercero es la organización y desarrollo de 5 talleres de compostaje doméstico y transporte de los materiales, compostador doméstico y llevador hasta los puntos de impartición de talleres. Cuarto, la gran acogida que tuvo la campaña en primavera hizo que 603 familias se quedaran sin materiales. Por lo tanto, en esta campaña se gestionará el reparto del material a estas familias, convocándoles por carta de llamada telefónica a las reuniones informativas de cada municipio para que puedan recoger el material. En la anterior campaña se apuntaron 36 grandes generadores, fruterías, floristerías, etc., a los cuales habrá que repartir los materiales necesarios, pero además se volverán a realizar visitas personalizadas en este sector para su incorporación a dicha recogida, y en caso de que se produzcan nuevas incorporaciones también habrá que repartir los materiales. La oficina técnica de la campaña, que se encargaría del desarrollo y seguimiento de la campaña, así como del asesoramiento telefónico para la población participante durante 3 meses y la gestión de la base de datos, atendiéndose igualmente a todos los interesados en participar en el compostaje doméstico. Y también deciros que se va a solicitar subvención para la adquisición de compostadoras, como también que se solicitó en el municipio de Nestosa lo solicitó. Y entonces para la adquisición de compostadoras, debido a que en el Boletín Oficial de Vizcaya número 85 de fecha 6 de mayo de 2013 se ha publicado una modificación del decreto foral 184/2012 de 18 de diciembre, por el cual se aprobaban las bases reguladoras de la subvención del quinto contenedor, y dicha modificación consiste en ampliar el objeto de la subvención a la implantación de autocompostaje. Y bueno, esto también decir, por lo que tenemos entendido, esto es una segunda fase, pero que lo que nos han dicho es que habrá una tercera fase en el 2014. Ahora acaba la tercera, entonces seguiremos con el tema. He querido entender que hay 5 puntos donde se va a dar información. ¿Están definidos cuáles son los 5 puntos? 5 puntos... No, 5 talleres de compostaje. No, los puntos van a ser en los 9 municipios. Vale. De acuerdo. Sí, como el anterior. Cada municipio, es todo lo mismo. La novedad es que como un municipio pidió la compostadora, pero bueno, viendo que puede interesar no solo a Nestosa, y vista la orden de que hay un cambio para poder pedir también autocompostadoras, pues se amplía esa. Y el potencial siempre está para hacer lo que es la solicitud de subvención. Vale. Rubén, ¿tenemos algún programa de cómo se van a ejecutar estas diferentes fases? No, eso es después de pedir la subvención. Pero bueno, eso es, como la vez anterior se iría informando de cómo va a ser. Bueno, la empresa se pone en contacto con los ayuntamientos para que ellos faciliten el local y el local más adecuado en cada municipio, y sería como la fase anterior. Vale, entonces ya pasamos al tema de ruegos y preguntas. Entonces, como siempre, empezamos por el más pequeño, pero no por ello menos importante.
antes. Va a hacer pocas pelotas. Algo que nada, Felisa. Entonces, Felisa nada. Sí, querías... Empezaba por los más pequeños. Vale. Sí, hacemos así. Arturo no está, entonces Rafa, nada. Vale, siguiente es Zayabay. Sí, bueno, antes has tratado el tema de los estatutos. Sí, vale. En la anterior revisión. Sí, se me ha olvidado decirlo antes de pasar luego a sus preguntas. Para la última semana, hoy estamos a 17. Antes de acabar septiembre se os va a enviar a los miembros de la comisión propuesta de presidencia de estatutos para empezar a trabajar en ella en octubre. Se me había olvidado decirlo antes de... ¿Vale? ¿Alguna cosa más, Luisa? No. Vale, entonces, pues Jaime. Antes de que se me precisara antes lo que hemos hablado de la sustitución del tema este. Sí. Y la consulta jurídica que se haga por parte de la Mancomunidad cuando tenga respuesta, pues lo que... os lo enviaremos a todos los municipios. Sí, pero quiero decir que a todos y lógicamente a Zaya para que sean ellos si tienen posibilidad de no estar de acuerdo con la respuesta que nos den, porque como en tema de abogados cada uno puede tener una opinión, pues que ellos puedan responder. De acuerdo. El otro sería pues un ruego, ya que Carranza ha conseguido ser eso, que la Mancomunidad le felicite y que la anime a seguir todo esto, porque es para el beneficio de Casterri. Sí, no es una cosa... Hombre, aquí estamos, 4 carranzanos estamos, entonces... Hay que aplaudiros. Hombre, los carranzanos sobre todo... A los que hemos votado. Eso es, iba a decir que no hemos sido solo los carranzanos, que somos los que más hemos apoyado, está claro, pero que hemos tenido apoyo de Carterri, entonces también... Bueno, yo por su parte de Bildu, pero bueno, como la comunidad agradecer a todo el Carterri el apoyo que nos ha dado a Carranza. Los de Carranza habéis hecho un trabajo que ha conseguido que votemos todos. Eso. Y ese es el tema. Gracias. El tercer tema de esto del compostaje, es decir, ahora está recogiendo, claro, compostaje para pequeños volúmenes, pero si hay alguien que tiene una poda muy grande, que corta el césped muy grande, esos no hay ni sitio donde depositarlo. Pero los tipos, bueno, claro, en esta fase sí que hay como, yo lo que entiendo son, estas compostadoras son tipo como un contenedor de basura, ¿no? Sí, eso para que eso ya sí Eso ya, bueno. Sí, anteriormente también. Sí, ellas son un poco grandes, quiero decir. Porque Porque no es una cosa... No, pero en ese decreto que has dicho antes, Sí, que te entraban también trituradoras. trituradoras, sí. Para lo que dice Jaime, esas ramas trituras. O sea, aparte de... Sí, es que creo que pone compostadores trituradoras. Creo que... O no lo sé. No sé, tendremos... No sé si la orden... Podría tener una o dos trituradoras en el pleno. Más grandes. Al menos no, lo que dice. Eso ya lo consultamos, a ver, para... El tema sería si aún este tipo de cosas se podría llevar, solicitar que la tribuna amplíe suelto, porque a ver qué hace eso con los pueblos, ¿no? Sí, ahí no sé ya si... ¿No sabes? Que es un No tema sé. que hay por ahí. Luego hay otro tema, bueno, has contestado al tema de los estatutos, Rubén, bien, como ahora empieza el curso escolar, sería bueno empezar el curso no solo de estatutos, es decir, ¿te acuerdas que a una empresa se le mandó a hacer un estudio y se quedó después de un trabajo porque ni se resolvió una parte de aquello? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Tenemos, aparte de eso, bueno, también tenemos que empezar a hacer los presupuestos del 2014. Sí, pero eso ya la mecánica siempre, pero bueno, hay cosas de estas que... Sí, la verdad que quedamos en cuando la empresa nos presentó el estudio que se iba a empezar, bueno, que se iba a tomar como punto de partida ese estudio. Entonces, bueno, podemos empezar con los estatutos, pero luego habrá que hacer un camino para seguir trabajando en ello, pero no sé cómo... Sí, o sea, quiero decirte que los estatutos pueden ser el punto de partida y en los estatutos trabajar todos
Bien, pero teniendo como base y en los estatutos reflejarlo. Pero hay otras cosas que están en la propia gestión que habría que mejorar o cambiar y que esa empresa se suponía que iba a aportar ideas para esas cosas. Pues, igual en a mí me gustaría recordar que el origen de la mancomunidad tenía unos objetivos y ahora han cambiado totalmente. Y que esa empresa vertía opiniones sobre determinadas circunstancias que no sé, en algunas cosas no siempre se comparten por parte de los ayuntamientos. Como tú sabes que había ayuntamientos que hemos reclamado el tema vamos a llamar del empleo, el tema de INOA, es decir, funciones que nos has contestado que los ayuntamientos que recibimos ese servicio que hagamos lo que hacíamos antes. Bien, entonces es que habría que hacer una reflexión con ese tipo de cosas. Es que eso, por ejemplo, es una cosa que dentro a la hora de los estatutos se puede también hablar de ellos, hay que decir. Ya que los hacemos, que queden bien concretos y que se abarque todos los temas. Es que ya entiendo que ahora es un pleno que hay que hacerlo y que estamos a la vuelta de vacaciones, pero sería bueno establecer un calendario de todas estas cosas para poderlo hacer antes del siguiente pleno y viendo todas estas cosas. Podríamos, pero ahora tampoco vamos a... Vamos a hacer un calendario. Vamos, yo lo que he dicho para los estatutos, de momento, pues eso, ponemos el calendario, pero empezar con eso. Sí, pero habría que comprometerse a hacer esos estudios en un plazo, y igual que has dicho que los estatutos, porque va a ser ya una propuesta para octubre, pues para todas estas cosas abrir el abanico. Bueno, pues lo estudiaré, pero es que no te puedo decir en qué tema justo, o sea, qué es lo que se puede tratar, o cómo ir las fases que iremos haciendo. Y luego el tema volver a insistir en el tema de la documentación cuando la presentamos, la solicitud, pues porque se puede responder en tiempo y forma, porque... Sí, eso lo he apuntado antes. El problema está claro, en el caso que se pide desde Taller Río Carne, la verdad es que tanto yo como mi compañera, hemos buscado por los despachos, pero no encontramos esa documentación. No sabemos si está en el archivo, pero el archivo se ha informatizado y entonces es más difícil encontrar el archivo porque depende de cómo se haya archivado, es difícil encontrarlo. Seguiremos intentando, pero yo es que... Es que Maribán, que no encontremos los contratos principales. Bueno, no, los contratos que se han pedido, Carmen, yo creo que se facilitaron. Hablo de un tema de tasas y cosas del tipo, el tema de lo que corresponde a la secretaría ha sido más fácil encontrarlo, bueno, pues por el dominio que igual hay del área. Los temas ya de intervención es que no hay forma. Pues, seguiremos intentando buscar, Pero a esa respuesta, Maribán, todos sabemos que la documentación legal hay que guardarla ante una